Pues bien, las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente. Nos dicen, no se adapten a este mundo. Más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Esa es nuestra marcha espiritual. Se dirige hacia el crecimiento espiritual para tener el punto de vista divino, para tener la producción divina que Dios quiere que nosotros tengamos, para que cuando estemos enfrente del tribunal de nuestro Señor Jesucristo, seamos glorificados en la presencia del Todopoderoso. ¿Okay? Tarde o temprano nos vamos a ir de la faz de la tierra y vamos a estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y va a haber un periodo en el cual nosotros somos evaluados en el tribunal de Cristo. Y la evaluación viene para saber las obras de bien divino que produciste. La persona que no conoce la palabra de Dios o que entra en la religión hace obras de bien humano, porque si no las haces en la plenitud del Espíritu Santo, no cuentan espiritualmente, porque el que está en la carne no puede agradar a Dios. Ahora, la palabra de Dios no viene vacía. Ahora, tú puedes dar el Evangelio, no estás en comunión, la persona se puede salvar, pero eso no cuenta para tu evaluación en el trono de Cristo. ¿Por qué lo hiciste en la carne? ¿Me explico? Todo tiene que ser en el Espíritu, porque la gloria es para Cristo. Y espiritualmente, Él nos hizo nacer espiritualmente a nosotros por su obra de redención en la cruz. Él murió espiritualmente en la cruz antes de morir físicamente. Tuvo 2 muertes en la cruz. Su muerte espiritual de sustitución, que es la paga del pecado, que es la muerte espiritual. Y cuando termina su obra, Él dice, tetelestai, terminado está, y dio a su espíritu. O sea que Él mismo, nadie le quitó la vida a Él mismo la dio. Él tenía el poder para darla y para tomarla. ¿Okay? Entonces tienen que tener eso en mente, que nosotros hemos sido redimidos espiritualmente por medio de su obra de salvación. Y todo lo que nosotros hacemos tiene que ser en el Espíritu para que cuente ante Dios. Es importante eso como aclaración. Bien, entonces, como ustedes pueden ver, ya pasamos por la confesión de nuestros pecados para aquellas personas que están escuchando. Ahora lo que tenemos que ver es el asunto de la creación y el diluvio. Estamos en la lección número 8. Y continuamos pues viendo el asunto del tercer día. Ya vimos el primer, el segundo día, y ahora el tercer día tenemos el desarrollo de la tierra seca y de los océanos, el tercer día. O sea que la tierra está cubierta con agua y ahora dice que aparezca la tierra de los océanos, ¿verdad? O sea que Él divide lo seco de lo mojado. Y se encuentra la información en Génesis 9, perdón, aquí la tengo, Génesis 1, 2, 3, 4, Corintios, Colosenses, Génesis, aquí está, 1:9. Génesis 1:9 nos dice lo siguiente. Entonces dijo Dios, júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos y que aparezca lo seco. ¿Okay? Es algo que solamente Dios puede hacer. El tiempo es del Señor, el diseño es del Señor. Y si tiene que ver con el asunto platectónico, entonces se levanta de la faz de la tierra, ¿verdad? Y claro está, los océanos residen y las aguas tienen un límite, no pueden traspasar de eso, a menos de que haya un evento cataclísmico como un terremoto en el mar que haga desplazar las placas tectónicas. Cuando hace eso, pues no estamos hablando de una cosa pequeña, una cosa grandísima, causa maremotos. Esos maremotos sí pueden sobrepasar, pero casi siempre lo utiliza Dios para castigar. Lo hace eso, o los utiliza para llevar a cabo el juicio. Bueno, entonces dijo Dios, júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos y que aparezca lo seco. Y fue así, y llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas llamó mares. De nuevo, ¿quién está utilizando el lenguaje para describir las cosas? Dios. Dios está describiendo el mensaje, las palabras. Y vio Dios que era bueno, y Dios dijo, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla, y árboles frutales que den semilla sobre la faz de la tierra según su género. Oh, qué importante es eso. Con su semilla en él, y así fue. O sea que cada cosa que él hizo tenía la programación a nivel genético de la reproducción autónoma. Ellos mismos se pueden reproducir y no van a cambiar de género, sino que se mantienen en su mismo género. Entonces, tenemos esto. Aquí el asunto es que Dios crea la vida de las plantas y de los árboles, y aparentemente pues hay un conflicto con el segundo capítulo. Pero el conflicto solamente es aparente debido a que ahí, en ese lugar, pues Dios está hablando acerca de la vegetación de los campos.
Y es una distinción que es importante mencionar. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que estos versículos tienen una secuencia continua y una progresión lógica. Dios está preparando el medio ambiente para poner al hombre, incluyendo a los animales. Primero pone todo lo que él va a necesitar y después pone al hombre a su imagen y semejanza. Muy importante la diferencia. Entonces Dios se va moviendo la separación de las aguas de arriba con las aguas de abajo y la adición de las aguas de abajo y de la tierra. Y después Dios trae la vegetación en la tierra seca. Y aquí el grado de fertilidad es importante. Estas plantas tienen que reproducirse según sus especies, según su género. Y ese tipo de fertilidad está en contraste con las ideas de las religiones cananeas, que aseveran que la fertilidad era la actividad de los dioses, cuando eso no es, eso fue programado por Dios. Entonces cada año ellos decidían que tenían la muerte de los cultivos en el otoño y después había una renovación de vida en la primavera. Y ellos explicaban esto diciendo que en el otoño el dios era capturado y moría y era llevado al abismo. Y después escapaba y de nuevo traía la vida a las plantas en la primavera. Un ciclo continuo era lo que ellos tenían y ellos que hacían eso. Pero ese tipo de sazones no existían en la tierra primitiva. ¿Vieron eso? Antes del diluvio, eso no existía. Cuando Dios creó las cosas, antes de la caída del hombre, no existían esas cosas. Era siempre el mismo lugar primaveral, precioso. No habían sazones, no había enero, febrero, marzo, o sea, no había otoño y las estaciones del año, pues. Entonces, pero lo que sí había era una temperatura universal en todo el planeta. Además, lo que vemos aquí es que Dios crea las sazones, ¿verdad? Y es Dios el que construye, pues, el mecanismo de la fertilidad. Muy importante porque Él lo hace no solamente en la vida humana, en la vida de los animales, sino en la vida de las plantas. Y entonces después, en el cuarto día, ahora vamos al cuarto día, Dios pone el sol, la luna y las estrellas en los cielos. Algo muy interesante porque esto va en contra de todo ese sistema que proponen los evolucionistas, pues, con la teoría del Big Bang o la gran explosión, que sale todo y todo se disparata. Si sale una explosión, todo tiene que girar hacia el mismo lado. Y nosotros nos damos cuenta que hay planetas que giran al revés. Unos giran así, otros giran así. Y eso echa abajo toda esa evolución. Pero de todas maneras, fíjense lo que dice el libro de la palabra de Dios en Génesis 14, del 1 al 15. Y aquí se los pongo también. Dice, entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señal y para estaciones y para días y para años. ¿Se dan cuenta de esto? Cuando Él hace el espacio estaba vacío, no había estrellas en el espacio. Y solamente ahí pone la tierra, nada más. Y originalmente la tierra es el lugar de vacación, pues, si le pueden decir de esa manera, de los ángeles. O sea, era una creación diferente que tenía Él para ellos y era maravilloso. Y el lugar, fíjense en esto, el lugar donde residía el trono de Dios en este lugar para con los ángeles era en el norte del jardín del Edén. Interesante, ¿verdad? Claro está que eso fue echado, eso te lo dando como anticipación, después les doy más información acerca de eso. Pero por ahora, pues no estamos tocando el tema ese, sino que estamos viendo el asunto de la creación. Entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para las señales y para estaciones, para días y para años, y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. Entonces, o sea que hay un propósito funcional atrás de todo esto. Ustedes ven que Dios no está haciendo las cosas simplemente por hacerlas. Hay un propósito funcional mecánico para la iluminación. Estos no son dioses, de acuerdo pues a los paganos, porque ellos decían que la estrella y el sol y esas eran dioses, sino simplemente son materia creada por Dios para que tengan un efecto singular. Por ejemplo, la distancia que está entre el sol y la tierra tiene que ser casi fija, porque si varía un poquito se quema la tierra y si se separa un poquito se congela. O sea que interesantísimo, ¿verdad? Solamente Él puede mantener eso en ese nivel y Él es el que hace todas estas cosas. Entonces, de paso, no son dioses estos luminares. En la polémica es esa, los dioses son de los cananeos, estaban asociados con las estrellas, con el sol, con la luna, los dioses del zodiaco, las personas que todavía están leyendo el horóscopo, ¿verdad? La persona si estás leyendo el horóscopo te estás metiendo en las cosas de Satanás,
¿Okay? Así decimos, que parezca bonito. Mira qué simpático lo que me dijo. Que mira, me voy a ganar la lotería. No te pongas a hacer esas adivinaciones. Estás metiéndote en el lado que no te corresponde. Eso no nos interesa a nosotros para nada. ¿Okay? Entonces son los dioses de la astrología. Pero es Dios, el Dios de los judíos, que creó todas estas cosas. Nosotros vamos por lo que Dios hizo. No le estás pidiendo a una materia inerte que es un sol que no tiene vida, pidiéndole a ese sol que no tiene vida qué es lo que va a pasar mañana. Entonces, ¿quién va a intervenir en ese proceso? Los ángeles caídos. Porque estás desobedeciendo las cosas de Dios. Entonces estás filtrando, no se dice filtrando, flirteando. ¿Está bien? Flirtear con el diablo. Coqueteando. Pero filtrar, ¿cómo se dice? Coquetear. No, la otra. Filtrear. Coquetear. Ya, más fácil. No hagas eso, no te metas con las cosas de Satanás. A nosotros no nos interesa. ¿Qué nos interesa lo que tiene Satanás para nosotros? Si Dios nos da abundantemente más de lo que nosotros podemos pedir o pensar. Son tonterías. Pero, claro está, a veces tenemos que aprenderlo. Entonces tienen que decir, pues, ¿sabes qué? Tienes razón. Si te pones a pensar, tienes razón. Tienes razón, lo que dice la palabra de Dios es perfecto. Lo mismo pasa con la lotería. Hay personas que le meten a la lotería dinero. Y ciertas personas tienen un sistema ya hecho para que los números salgan. Okay. Hay un sistema de los 18 números. No sé cómo se llama. Pero yo se lo pongo de esta manera. La posibilidad de ganar una lotería es la siguiente. Son de millones. Salen 2 millones de caballos de la puerta. Imagínense, ustedes saben cómo son las carreras de caballos, están todos atrás de eso. Pero hay caballos de 1 año, hay caballos de 20 años, hay yeguas, hay todo tipo de caballos. Hay caballos que no tienen la pierna bien. O sea, hay caballos de carrera, hay caballos de carga, hay caballos de... O sea, todo tipo de caballos. Todo tipo de caballos. Entonces, cuando tú apuestas, tú le estás apostando no solamente a un caballo, estás apostándole a 6 caballos que terminen la carrera como ganadores. Pero no solamente los 6 caballos, sino el orden en los cuales ellos van a ganar. ¿Okay? Ahora tú no sabes cómo son los caballos. Levantan la cosa y salen los caballos. Y tú estás apostándole a eso porque tú... y le pides a Dios. Dios, que me gane la lotería. Dios no está en ese... ahí sí existe Dios, ¿verdad? A Dios le está pidiendo que me saque la lotería. Ahí somos religiosos, claro está que... Diosito, ¿verdad? Eso es muy fortuito, siempre fortuito. Y lo que pasa es que vas a gastar muchísimo dinero en eso, pensando que tú vas a tener esa ganancia. Primero, que si te la ganas, si no tienes la capacidad, te vas a volver loco. ¿Okay? Te vas a volver loco con tanto dinero, vas a empezarle a empaquetar las maletas. El marido le comienza a empaquetar las valijas a la mujer. Y la mujer le dice, amorcito, ¿a dónde vamos? No, mi amor, ¿a dónde te vas tú? Porque yo me gané la lotería. ¿Okay? O sea que la persona se le va a la mente y empieza a hacer cosas que no son. ¿Por qué? Porque ahora va a divertirse, pues. Le pidió a Dios que se ganara la lotería. Pruébame para que veas que el dinero no es primero. Y te ganas la lotería y te olvidaste de todo lo que dijiste. O sea que, ¿se dan cuenta? O sea que comprar la lotería es como pagar más impuestos. O sea, básicamente. Con la ilusión, me voy a ganar la lotería. Pues yo tengo mi mente lo que tengo que hacer. Perdóneme, pero eso es lo que sucede con la lotería. ¿No? Es mejor hacer otras cosas con el dinero, ¿okay? Que son más fructíferas. Pero, de todas maneras, nosotros a veces nos hacemos castillitos en el aire y pensamos que así puede suceder por la suerte. Pero fíjense en los números. Cuando vayan a poner 1 centavo en la lotería, piensen en los 2 millones de caballos que existen y no sabes cuál es cuál. Y no vayas a escoger cuál va a ganar porque eso tú... Sí, no voy a escoger el cojo. Porque imagínate, otra vez salió el cojo en el uno que no era, ¿verdad? No. Bueno, esa es cosa que nosotros podemos agregar al asunto porque es muy interesante. Tú trabajaste bien duro para regalar tu dinero. Ahora que dicen, bueno, pero fulano se ganó la lotería y Mengano se ganó la lotería. Está bien, pues sí, hay personas que se ganan, pero el asunto es que nosotros no necesitamos de eso para ser bendecidos por el Señor. El Señor nos va a bendecir a nosotros a medida que nosotros vamos incrementando nuestro conocimiento y nuestra capacidad. Y eso sí vale la pena. ¿Okay? Yo, por ejemplo, les digo algo que me sucedió a mí. No fue la lotería, pero muy similar.
Yo, antes del año 2000, compré, no oro en sí, sino, ¿cómo se llama? ¿Ah? No, nada físico, sino, no eran stock tampoco, sino, ¿cómo le llaman a esto? ¿Ah? No. Es, más que todo es algo que si pegas te ganas 100 por 1. O sea, era como fortuito que subiera, porque estaban diciendo que el mundo se iba a acabar y que esto, y yo sabía que con todo lo que la gente estaba diciendo, pues iba a haber algo iba a pasar, porque todo el mundo estaba muy emocionado, entonces todo el mundo pone dinero. Resulta que puse $30,000 dentro de esto, y el día antes del año 2000 subió a 300 por 1, señoras y señores. Estamos o 100 por 1. $320,000. Y yo dije, voy a esperar un día más. ¡Frágate! Bueno, no perdí el dinero, pero ese dinero era muy importante para mí. Yo sabía que algo iba a pasar, pero no, esa gente se la sabe todas. Commodities, así se llama, commodities, que son lo que se... O sea que es muy, fluctúa muchísimo, pero yo sabía que algo iba a pasar y algo pasó. Pero bueno, pasó. Menos mal que no me lo gané. Menos mal que no lo cobré. ¿Por qué? Porque si lo cobro, todavía estuviera comprando commodities. Se los digo. Y ahí pierde. Tarde o temprano te quitan todo lo que tenía porque ellos no están ahí para perder. ¿Okay? Ellos tienen computadoras que cuando tú tocas ya el botón, esa computadora que ellos tienen va 100 a 1000 veces más rápido de lo que tú puedes hacer. Y ellos ven la carga que viene en la computadora y las computadoras de ellos en milésimas de segundo te cambian lo que ellos tenían y cambian lo que tú vas a ganar. No le puedes ganar, a ellos no le puedes ganar, tú no tienes la computadora que ellos tienen. O sea, no nos dejemos engañar. Maldito aquel que pone su fe en el hombre. No te pongas a hacer eso. Las acciones, está bien si compras acciones de ciertas compañías reputables, bonos, o sea, hay una serie de cosas que no... Que sí pueden servirte, pues, pero en lo que el otro ya es especulativo, ¿okay? Es muy especulativo. Bueno, de todas maneras le digo eso porque nosotros somos expertos en meternos a ayudar a Dios. Yo quiero ayudar a Dios. Dios, te voy a ayudar, voy a comprar la lotería. ¿Okay? ¿Sí? Y hay chistes que van vinculados con eso. ¿Okay? Como el señor la fiebre de la lotería, pues. La fiebre de la lotería, resulta que viene fulano de tal y dice... Señor, mi primo, que es un sinvergüenza, se acaba de ganar $2 millones con la lotería. Y yo, que estoy firme contigo, no me he ganado nada. A la semana que viene, la tía se ganó 5 millones. ¡Dios! 5 millones de dólares. Esa mujer es una cosa increíble. No le hace caso al marido. Hace lo que le da la gana. Y la tercera semana otra persona, primo, hermano, se gana 20 millones de dólares. ¡Ay, pero por qué! Yo no, ¿por qué? Y resulta que oye la voz de arriba que le dice, porque no has comprado la lotería. Esos son los chistes que hacen del otro lado, quiero que sepan. ¿Okay? ¿Cómo quieres que ganártela si no la compras, verdad? Pero ese es el otro lado. Estamos hablando de que no puedes hacer eso, olvídate de eso. ¿Okay? Las personas si se creen cosas, cuando no creen la verdad, pues creen la mentira. Entonces, eso es lo que sucede. Bueno, entonces, hablando de todo eso, aquí vemos que en el versículo 14 y 15, ahora les quiero poner el próximo versículo que es el 16, 19. Y nos dice, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para el dominio del día y la lumbrera menor para el dominio de la noche. Hizo también las estrellas, y Dios las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para dominar en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y fue la mañana el cuarto día. Estamos hablando de días de 24 horas en el que hace la creación. Ahora en el quinto día Dios crea la vida en el mar y en el cielo. Entonces aquí vemos en Génesis 1:20 que entonces dijo Dios, llénense las aguas de multitudes de seres vivientes, de animales vivientes, pues no hay seres vivientes, está mal traducido eso, y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos, y creó Dios los grandes monstruos marinos, los grandes peces, las ballenas, etcétera, ¿verdad? Y todo ser viviente que se mueve, de los cuales están llenas las aguas según su género, y toda ave según su género,
Fíjense que él repite esa palabra según su género y vio Dios que era bueno. Él pone esto porque él sabía que posteriormente, porque la Biblia la escriben en un periodo de tiempo, ¿verdad? Pero la Biblia sirve para todos los tiempos, porque es la palabra de Dios inmutable. Entonces él la pone ahí porque él sabía que iba a venir este asalto de la microevolución y la macroevolución. ¿Okay? Entonces, en la macroevolución es el cambio de las especies, el cambio de géneros. O sea que aquí eres pez, pero te conviertes en un cocodrilo después, y después de cocodrilo te conviertes en la esposa de fulano tal. No. Yo no sé por qué me da por hacer eso. O sea, las maletas los hombres se las hacen a las mujeres. Ahora los cocodrilos a las mujeres. No se preocupen, estamos haciendo chistes. O sea, yo lo que les digo eso porque da risa pensar que eso pueda suceder, ¿verdad? Porque no puede haber esos cambios tan dramáticos. Okay, o sea que es algo maravilloso lo que sucede, pero no puede haber esa macroevolución, no existe, señoras y señores. Entonces, vemos Dios, dice, y Dios los bendijo diciendo, sean fecundos y multiplíquense, llenen las aguas de los mares y multiplíquense en las aves de la tierra, y fue la tarde y fue la mañana y el quinto día. Entonces, en el versículo 22, Dios pronuncia una bendición divina. Y pueden ver que el énfasis aquí es la fertilidad, que Dios construye la fertilidad en el sistema que Él prepara. Y la fertilidad la hace Dios, pero según sus constructores humanos, los dioses paganos exigían ser aplacados para que hubiera fertilidad. ¿Se dan cuenta? Pero como pueden ver, eso no era necesario, porque Dios es el que hizo todo. Ya Dios preparó las cosas perfectamente para que estuvieran en su lugar que le corresponde. Y finalmente tenemos el evento supremo, pues que es la creación, la coronación en el sexto día. Y entonces vemos que Dios creó primero a los animales de acuerdo con su género. De paso, el género es más general que las especies, ¿okay? Y es menor que la familia u orden en la taxonomía. Ya les voy a poner algo en la pantalla para que ustedes vean esto. Ok, aquí se los pongo. Miren ustedes. Esto es algo interesante, porque de un género a otro género no puede haber cambios. ¿Okay? Dios crea un prototipo original y de ese prototipo se desarrollan las especies de ahí en adelante según ese orden. O sea que del perro original, cuando ustedes ven el asunto de que en el arca de Noé entraron 300 clases de perros diferentes, no, solamente entraron una clase de perros, ¿okay? Hembra y varón. De esos dos salen los demás. Todas las demás, los chihuahuas, los perros pastores alemanes, o sea, todo eso sale de la misma porque ellos se van adaptando en la microevolución diseñada por Dios dentro de el mismo género. Pero más allá no puede ser. Entonces, aquí tienen ustedes lo que ocurre. En el versículo 26, Dios crea al hombre en su imagen. El hombre está hecho para representar a Dios en la creación. El resto lo hace aquí. Entonces, fíjense que primero en el reino, que es el reino animal, ¿verdad? Donde tiene diferentes especies, tienes peces, tienes mamíferos, tienes toda clase de animales, abejas, ¿verdad? Y después viene el filo, que es el lugar que le corresponde al próximo escalón, y en este caso se clasifica como cordados, o sea que tiene espina dorsal, ¿okay? Y después de esto, la clase de los mamíferos, o sea que hay animales que son mamíferos, otros son ovíparos, como la gallina, por ejemplo, que es vertebrado, pero no es mamífero. Los mamíferos son los que nacen y necesitan leche para nutrirse en su infancia. Y después de esto vienen los cetáceos, que está hablando pues de estos animales marítimos. Y ahí está el delfín y están las ballenas, etc. Y después viene la familia, que en este caso son Delphinidae, o de los delfines, que son similares a los delfines. Ahí está la famosa orca, ¿verdad? Que es grandísima. Y después el género es Turcipos, pero no cambia. Al final viene la especie. Entonces el género no cambia. Ahí tienes el género que es debajo de la familia y la especie que es la que finaliza el proceso. Ahora,
Aquí tienen otro en que se ha puesto el hombre, pero ustedes van a dar cuenta que el hombre no es parte de la naturaleza creada por Dios, porque él pone, el hombre es superior a la naturaleza, él está ahí para... Pero estamos utilizando pues lo que la ciencia tiene para distinguir. De nuevo el reino animal, todos los diferentes tipos de animales. El tipo vertebrados, ¿okay? Tienen vértebras. La clase mamíferos, ¿okay? Ahí ponen al hombre, aquí tienen al hombre pues en el reino animal, lo ponen al hombre en el reino animal. Después el orden, ¿cómo se llama? Primates, gracias, primates, ¿verdad? Y ponen al mono y ponen al hombre, ¿okay? Y después los homínidos, la familia, y después el género, homo, y después los homo sapientes, que son los seres humanos. Esto según la distinción y categoría taxonómica que propone pues, el sistema patrocinado por las Naciones Unidas. Ahora fíjense en esto, en el siguiente. En la taxonomía, de nuevo, tenemos el reino animalia, ¿verdad? Que son los animales, y en el reino animal ustedes no ven que está el hombre ahí, ¿verdad? El filo cordata, o sea, los cordados, hay 40.000, habla de 1 billón de especies de animales que existen dentro del reino animal. Esto tiene que ver con las hormigas, tiene que ver con todo lo que hay. Y de los cordados son 40.000 especies. Y después la clase aves hay 8.600 especies, más o menos. Aquí está un tucán, aquí hay un águila, etc. O sea que son diferentes, ¿verdad? En el orden paseriformes, las aves canoras, 5.100 especies, siguen siendo aves. Después la familia Estridae, 142 especies. Y aquí van ellos dándote, y tú te puedes dar cuenta que ya no comienzan a cambiar y ni pueden cambiar. El género no lo pueden cambiar. Y aquí tengo Peophilia, que es el género de estos animalitos. Y después la especie, que es esta articulate, le tienen nombres en latín, pues, y la subespecie. ¿Okay? Pero este no termina de aquí en un canguro. Entonces siempre tiene que ser de esa manera. Y finalmente tengo otra más que nos habla de la taxonomía de varias especies. Por ejemplo, aquí yo no puedo leer bien esto. Bueno, lo puedo leer allá. Ahí lo pueden ver, pues, que cada especie retiene lo que tiene y no puedes cambiar. El canino es canino, el gato es gato, y los animales de diferentes especies mantienen esa especie, mantienen ese género, no pueden cambiar de un género a otro. Y también uno más, que es, aquí tienen el reino animal, lo que corresponde a, esto es una foca, ¿verdad? Pequeñita. El subreino te dice lo que es cordato, es mamal, es carnívora, o sea, el género, y es foca, así lo dicen en latín, con ph, y finalmente la especie en particular. Esta es canino, ¿verdad? Carnívora, canino, y el perro pertenece también a la misma clase, al mismo género del lobo. Eso se desarrolla del perro. Entonces cuando van al arca de Noé, solamente 2 animales, pero de ahí salen todo tipo de animales basados en el mismo género de animales. ¿Se dan cuenta? Entonces eso, no hay cambio ahí. Eso es inventado por las personas que se pegan a la evolución para echar abajo lo que dice la Biblia. Pero ellos mismos, a través de lo que han estudiado, se dan cuenta que no pueden haber esa macroevolución de una especie a otra. No existe tal cosa. O sea que de una amiba no sale el hombre. Porque eso es lo que ellos dicen, que salió el ser humano 450 millones de años atrás del mar, y después se hizo pasando, o sea, que fortuitamente y aleatoriamente se forma un individuo simplemente por el tiempo que tenía, los genes se van cambiando y se va evolucionando la persona. Eso es una locura que la persona cree, pues, porque son billones y billones y billones de años atrás. Y claro está, eso no es así, porque ellos ni siquiera están ahí, eso no lo pueden comprobar ellos. Pero lo que sí tienen a su disposición es la gran cantidad de dinero que propone las Naciones Unidas, porque ellos patrocinan todo eso. Entonces, tú comprenderás que personas que no conocen a Dios, que son científicos, ¿verdad? Una persona que no conoce a Dios generalmente es una persona cínica, porque está en el sistema pagano. En el sistema pagano, pues, no hay principio ni hay fin, uno va evolucionando, uno va a hacer total que yo aquí estoy para ganarme dinero. Yo quiero ganar dinero, y si esta persona me están pagando 350,000, 400,000 dólares al año, para que yo diga lo que yo quiero, yo lo voy a decir. Total, yo vivo muy bien. Y yo no voy a cambiar nada, solamente lo estoy diciendo. ¿Se dan cuenta? Entonces, tienen muchas personas que pueden comprar, y entonces, en lo que concierne a las gráficas, ellos te ponen unas películas que tú dices, bueno, esto es verdad.
Es más, ellos te ponen dinosaurios que son más lindos que los dinosaurios que existían en el pasado. Porque los dinosaurios sí existieron, ¿okay? Pero no tienen 2 millones de años, ni 1 millón de años, ni 500 millones, o 500.000 años, o 250.000 años, o 40.000 años. No, eso ocurre en el transcurso entre la caída de Adán y el diluvio. ¿Okay? En ese transcurso estaban estos animales. Entonces, claro está que la persona que no tiene el conocimiento de la palabra no lo puede ver. Ahora, yo les voy a dar información acerca de esto, como les he dicho, para que ustedes se den cuenta de que la ciencia, con las personas que no están compradas por el sistema cósmico, te deja saber que hay huellas de estos animales cuando viene el diluvio, junto con las huellas del ser humano. A un lado uno, el otro lado, o sea que existieron a la misma vez. ¿Okay? Bueno, entonces, Dios crea el prototipo original y después ellos se desarrollan de ahí en adelante. Les voy a dar algo que corresponde a eso, basado en la genética. ¿Okay? Y les voy a decir cómo ocurre genéticamente. Es más, la semana que viene se los voy a poner. Voy a dar una retrospección y les voy a poner esto hablando de la taxonomía, cómo dentro de los mismos géneros se van cambiando los animales. ¿Okay? Porque sí cambian. Y lo que descubre Darwin en las Islas de los Galápagos era que estos pájaros de la misma especie, pues le cambió el pico. Comienzan así, después se unen y el pico se le va encorvando y se le va poniendo, y él utiliza eso como su plataforma de evolución. Pero resulta que eso es una microevolución. Eso no es macroevolución, es entre la misma. ¿Ah? Adaptación. De la adaptación, es adaptación, correcto, eso es perfectamente, sí. Esa es la adaptación de los animales y eso ocurre a través de la microevolución interna diseñada por Dios en sus genes. Pero no es que vas a brincar de un lado a otro. Entonces, el hombre no estaba ahí para crear las imágenes de Dios, porque el hombre es la imagen de Dios. Entonces, el hombre no puede, después de haber creado el prototipo original, ellos se desarrollan, pero el hombre está ahí para representar a Dios en la creación. ¿Se dan cuenta? O sea, nosotros estamos representando a Dios y nosotros sujetamos a la creación porque Dios nos da a nosotros cómo hacerlo. Entonces el hombre no está ahí para crear imágenes de Dios, porque el hombre es la imagen de Dios. Entonces el hombre está ahí para dominar a la creación. Y la creación fue provista para colmar todas las necesidades del hombre. Y fue hecho para gobernar pues la creación responsablemente. Pero el hombre es diferente a la naturaleza, distinto a la naturaleza y no es parte de la naturaleza. Cuando hablamos de la naturaleza estamos hablando de la parte zoológica y la parte botánica de la naturaleza. Eso fue creado para el hombre que está hecho a la imagen de Dios. ¿Okay? O sea que el hombre no evolucionó como ellos quieren pretender con esto que les presenté aquí, porque esto lo presentan ellos muy sutilmente utilizando pues de nuevo la dialéctica religiosa, ponen al hombre ahí. ¿Se dan cuenta? Y ellos dicen entonces no, porque el hombre, es más, dice que el hombre tiene, que el mono tiene 98 cromosomas o 98 genes muy parecidos a los de los hombres. Eso no tiene nada que ver. El hombre hecho separado de la mano de Dios y nunca puede venir de un chango, pues, a ser un hombre. ¿Okay? No puede, eso no es imposible. Entonces, claro está que ellos hacen eso porque se lo van enseñando a los niños poco a poco para que los niños vayan creyendo. Sí, eso puede ser, claro que sí. ¿Eh? Tenemos todo esto para que digerir, que es una cosa muy interesante, como ustedes pueden ver, y es algo que a nosotros nos interesa saber para defender y para poder hablar con una persona cuando leamos el Evangelio, a pasarlo por este asunto que hemos hablado, de que la ciencia no puede verificar a través del sistema científico, no puede reproducir en un laboratorio lo que está diciendo. Y si no lo puede hacer, es asunto de fe. Entonces, o crees en esta persona que está investigando por la fe, o crees en el Señor. O tu fe es antropocéntrica, o tu fe es teocéntrica. ¿Okay? Pero eso es lo que nosotros necesitamos, y nosotros necesitamos saber todo esto para afirmarnos en lo que nosotros conocemos y presentarlo cuando estamos haciendo y hablando de las cosas del Todopoderoso. Pues bien, ahí vamos a culminar la clase de hoy, y la semana que viene vamos a continuar pues con este tema, y la semana que viene les voy a dar entonces la microevolución. Aquí lo voy a escribir: evolución a través de los genes.
¿Okay? Y eso es algo muy interesante y ustedes se van a dar cuenta cómo Dios lo hace. O sea, es fascinante de paso. Entonces, amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, con todas estas cosas que son tan importantes para nuestra vida espiritual. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.